Hay obras que, aunque creemos que pertenecen solo al ámbito de la ficción, terminan revelándose como una ventana directa a las obsesiones más inquietantes de quienes las crean. Y en el mundo del manga existen casos en los que esa frontera entre ficción y realidad se vuelve peligrosamente delgada. En este nuevo episodio de Detrás del manga y el anime exploraremos la historia de un autor casi desconocido, pero cuyo caso refleja de forma estremecedora esa conexión. Hablaremos de Taro Ichikura, un mangaka underground dedicado a producir doujins H, centrados en personajes extremadamente jóvenes y que años después sería detenido por la policía japonesa tras descubrirse que administraba un sitio web oculto con archivos ilegales de menores reales, un caso olvidado, incómodo y poco tratado, pero fundamental para entender cómo la obra de un creador puede revelar más de lo que imaginamos. Taro Ichikura nació alrededor de 1968 en Japón. No existe información pública sobre su infancia, adolescencia, lugar de nacimiento, estudios o influencias tempranas. Como autor underground especializado en material H, nunca despertó interés biográfico, y él mismo mantuvo un perfil extremadamente bajo, algo habitual entre los creadores de este nicho que prefieren el anonimato total. Bajo el seudónimo Ichiro Kurata, es conocido principalmente por sus doujins H independientes de personajes extremadamente jóvenes, por decirlo de alguna manera más suave. Su obra más conocida es Amahada Shoujo, lanzada en 2004 por Comic Muga, una publicación dirigida exclusivamente a público adulto. Amahada Shoujo es un tankobon que recopila 10 historias cortas de contenido H centradas en personajes extremadamente jóvenes. Amahada Shoujo no tuvo éxito comercial significativo, se movió únicamente en círculos underground, y hoy solo circula en sitios piratas, donde recibe calificaciones muy bajas y comentarios que la describen como repulsiva, problemática y éticamente indefendible. Hay que tener en cuenta que en el Japón de 2004, las obras H con personajes de apariencia extremadamente joven eran muy comunes y formaban parte habitual del catálogo de las revistas. Este tipo de material se vendía sin ningún tipo de restricción en tiendas abiertas al público. En esa época no existía ninguna ley que limitara la venta de material H, tampoco de aquel que incluía personajes extremadamente jóvenes al tratarse de personajes ficticios, por lo que cualquier persona, incluidos niños y adolescentes, podía comprarlo libremente en las tiendas sin que se pidiera identificación. Todo esto empezó a cambiar a finales de la década de 2000 debido a la presión internacional, especialmente de UNICEF y países occidentales, y a la reactivación del caso de Tsutomu Miyazaki. Entre 2008 y 2010, varias prefecturas, con Tokio a la cabeza, intentaron prohibir la venta de contenido perjudicial para menores. El gran punto de inflexión llegó en junio de 2014, con la revisión nacional de la Ley de Protección Infantil, que por primera vez incluyó las representaciones ficticias de personajes de apariencia muy joven o infantil. Desde entonces, está prohibido vender a menores de 18 años obras de este estilo consideradas dañinas, aunque sigue siendo completamente legal crearlas y venderlas a adultos. Pero entre 2015 y 2018, las grandes editoriales comenzaron a autocensurarse por miedo a perder licencias de impresión y distribución, y empezaron a limitar la publicación de obras H con contenido que incluyeran a personajes menores, lo que provocó la desaparición o suavización de muchas revistas especializadas en este tipo de contenido. A partir de 2019 y hasta la actualidad, las plataformas digitales como DLSite, Fansa, Fantia y las tiendas físicas han aplicado políticas aún más estrictas por presión de Visa, Mastercard, Apple y Google, haciendo que las obras H con personajes de apariencia muy joven desaparezcan casi por completo del circuito comercial tradicional y se hayan trasladado mayoritariamente a doujins independientes y sets digitales autopublicados. Tras la publicación de Amahada Shoujo, Taro Ichikura mantuvo un perfil extremadamente discreto y continuó lanzando esporádicamente doujins H independientes bajo su círculo Loot Angels, siempre con la misma temática centrada en personajes de apariencia muy jóvenes. Siguió siendo un autor de nicho con escasa relevancia pública y un seguimiento muy reducido. En 2019 todo esto cambió cuando su nombre saltó a los titulares de la prensa japonesa e internacional por motivos completamente ajenos a su controvertida carrera como mangaka.
El 13 de noviembre de 2019, a los 51 años, Taro Ichikura fue detenido en Tokio por la policía prefectural de Kioto. Según reportes de Anime News Network y Kansai TV, Ichikura utilizó el software Tor para crear y administrar desde febrero de 2018 un sitio web de pago dedicado exclusivamente a contenido ilegal de menores reales. El sitio llegó a tener cerca de 2.000 miembros de pago y alojaba más de 20.000 archivos ilegales. Entre mayo y julio de 2019, Taro Ichikura subió personalmente 4 fotografías de una niña de entre 3 y 7 años. Durante el interrogatorio policial, Ichikura confesó los cargos admitiendo su rol como administrador y miembro activo del sitio. Este caso forma parte de los esfuerzos intensificados de Japón por combatir el contenido ilegal de menores, especialmente tras la revisión de la Ley de Protección Infantil en 2014, que endureció las penas por material real, aunque mantuvo la legalidad de las representaciones ficticias. Hasta la fecha no existe información pública sobre la sentencia definitiva, ni el veredicto final, ni la duración exacta de la pena, ni su ejecución. Esto es habitual en Japón en casos sensibles, donde se protege la privacidad de las víctimas y se evita el sensacionalismo. Además, al tratarse de un autor de nicho poco conocido, los medios apenas cubrieron el tema. Según la ley japonesa vigente, la distribución y administración de este tipo de sitios se castiga con hasta 3 años de prisión y/o una multa de hasta 3 millones de yenes, mientras que la posesión simple puede conllevar hasta 1 año de prisión y/o una multa de hasta 1 millón de yenes. En ambos casos, suele añadirse el registro permanente como delincuente. Una pista importante sobre la probable resolución la da su cuenta de Twitter, la cual estuvo totalmente inactiva desde el 1 de noviembre de 2019 hasta el 29 de agosto de 2020, es decir, más de 9 meses sin publicaciones. Ese silencio coincide con la investigación y el juicio, pero su regreso a la actividad normal a finales de agosto de 2020 y la continuidad desde entonces indican que no cumplió una condena de prisión efectiva larga. En Japón es muy común que, en casos confesados y sin antecedentes, se aplique prisión suspendida o directamente una multa elevada. Un ejemplo conocido es Nobuhiro Watsuki, autor de Rurouni Kenshin, quien en 2018 solo recibió una multa de 200.000 yenes por posesión de material ilegal de menores y nunca ingresó en prisión. El patrón de Ichikura sugiere que recibió un castigo similar, multa elevada, posiblemente combinada con prisión suspendida y registro obligatorio como delincuente, lo que le permitió retomar su vida cotidiana y sus redes sociales en menos de un año. Actualmente, Taro Ichikura, con unos 57 años, sigue activo tanto en Twitter, donde publica comentarios cotidianos sobre tecnología, noticias y cultura pop, como en Pixiv, donde continúa subiendo ilustraciones eróticas cuestionables de personajes de apariencia muy joven y sigue lanzando doujins H de manera independiente. En conclusión, el caso de Taro Ichikura es un ejemplo estremecedor de cómo la línea entre la ficción y la realidad puede ser peligrosamente delgada. Aunque su obra Amahara Shoujo ya era profundamente cuestionable cuando se publicó en 2004, su arresto en 2019 reveló que su interés en personajes de apariencia extremadamente jóvenes no se limitaba exclusivamente al ámbito de la ficción. Su historia también refleja la lenta pero constante evolución legal de Japón. Mientras que en 2004 él publicaba su obra sin ningún impedimento legal, fue solo a partir de las reformas de 2014 cuando el país empezó a endurecer de verdad las leyes contra este tipo de contenido. Su detención coincide con un momento en que Japón ya aplicaba un escrutinio mucho más severo a todo lo relacionado con la imagen de menores, tanto real como ficticia. El caso de Taro Ichikura nos deja un recordatorio incómodo. La producción artística, incluso la que se mueve en los márgenes más oscuros y aparentemente inofensivos, puede terminar revelando mucho más sobre su autor de lo que cualquiera imaginaría. Eso es todo por hoy, amigos. Antes de que se vayan, quiero agradecerles un montón por llegar hasta aquí. Si les gustó el video, déjenme un like, comenten qué les pareció y compartan. Y si aún no están suscritos, es momento de suscribirse, eso me ayudaría mucho. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.